Ya. Valeria. Valeria, Sí, profesor. ¿se ha entendido algo de lo que hemos estado hablando, Valeria? Sí. Ya. Ya. Bueno, entonces para continuar, voy a seguir con una presentación que estaba haciendo yo recién de los ratios. ¿No? ¿En qué vamos aquí? ¿Se ve la pantalla? Chicas, chicos, ¿se ve o no? Sí, profesor. Ya, Sí, profe, sí se ve. ya. Bueno, estábamos hablando, mira, esto de los ratios lo quise hacer yo especialmente porque hemos tenido pocas clases y porque este es como el centro del análisis, ¿cierto? O sea, sin ratios, acuérdense ustedes que es un sinónimo de indicadores. ¿Ah? Sin indicadores financieros, sin ratios financieros, en realidad no se puede hacer nada. Por eso que es tan importante este tema de los ratios. ¿Ya? Entonces, en definitiva, aquí estoy reforzando algo, no repasando, reforzando. Que los ratios lo que hace es que expresan la relación existente, ¿no es cierto?, que hay en el balance estado-resultado. ¿Ya? Y de otro informe contable que tiene una empresa también. Ahora, a esta altura del ramo, yo les digo que los estados financieros son tres. ¿Ya? Son el balance y el estado de resultados, que son los que a mí me interesa que ustedes conozcan bien. Y hay otro más que es bien importante, que es el flujo de efectivo. El flujo efectivo es muy parecido a un estado de resultado de la planificación que están haciendo ustedes ahora, en el trabajo 3. Es decir, el flujo efectivo, como su nombre lo indica, es una especie de estado de resultado, pero que solamente considera las entradas monetarias, las platas que entran, y los egresos y las platas que salen. Entonces, en definitiva, lo que le va informando, arrojando ese estado financiero a los empresarios, a las personas que tienen un negocio, es de cuánta plata están teniendo mes a mes o día a día. ¿Eh? Eso es flujo efectivo. Pero eso no profundizamos nada ahora nosotros, porque a mí lo que más me interesa por ahora es el balance estado-resultado. ¿Qué trabajo están haciendo ustedes ahora? ¿Ya? Bueno, esta presentación yo la tenía pensada para cuando ustedes hubieran hecho el trabajo ya, por el trabajo 2. Pero bueno, está bien, no importa ya, porque ya, bueno, me han dicho los otros dos grupos que lo tienen casi listo. ¿Ya? Es para reforzar lo que ustedes ya hicieron. ¿No? Se utilizan los ratios también para reflejar el comportamiento y la rentabilidad de la empresa, con claridad y objetividad. ¿No? Los ratios también reflejan numéricamente, con la fórmula, ¿no es cierto? Ese ratio, ese número, ¿ya? Se refleja numéricamente, y tras analizar o interpretar dichos números, ¿no es cierto?, es posible determinar si existen problemas o no en un tema determinado, o si hay una desviación en la empresa que deba ser corregida a la brevedad. Por ejemplo, si nosotros tenemos una liquidez corriente de menos de cero. ¿Mm? Katia, ¿llegaste, Katia? ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué pasa? Mira, yo estoy explicando, Katia, recién acá que los ratios se usan para reflejar el comportamiento y la rentabilidad de una empresa. ¿Ya? Claramente. Y reflejan numéricamente un número, ¿no es cierto? 0,98, ¿ya? Y tras analizar dichos números, es posible determinar si existen problemas o no. Y en el caso de que hubiese un problema, en cuanto a esa desviación, a ese número que hay, si debe ser corregido a la brevedad que debe ser corregido luego. Entonces, yo te pregunto, Katia, ¿tú te acuerdas qué significa que la liquidez corriente de una empresa sea 0,98? ¿Eso es bueno, malo? Era que creo que debía dar 1
O sea que si estabas bajo 1 significaba que la empresa no podía hacerse cargo de sus deudas. Claro, exactamente. Claro, porque la liquidez, la fórmula de liquidez corriente es activo corriente dividido por pasivo corriente, ¿cierto? Activo corriente dividido por pasivo corriente. Entonces, si el número que tenemos nosotros es 0,98, significa que tenemos 0,98 de activo corriente, pero tenemos 1 de pasivo corriente. O sea, tal como tú has dicho recién, no nos alcanza la plata para pagar las deudas inmediatas que tenemos, la deuda de corto plazo, o sea, pasivo corriente, ¿cierto? Entonces, el ratio, mi estimada Katia, eso es lo que refleja. Refleja un número, ¿cierto? Y te vas a analizar ese número, que es lo que tú me acabas de contestar. Nosotros vemos si hay problema o no. Entonces, 0,98 me dice que hay problema porque es menos que 1. O sea, es decir, que no hay el suficiente activo corriente para pagar las deudas inmediatas, o sea, el pasivo corriente. Entonces, tenemos que ver una desviación, ¿ya? Está malo. Y que debe ser corregido a la brevedad posible. ¿Ya? ¿Cómo corregirías tú una liquidez de 0,98? Katia. ¿Cómo sube? Mira, que voy a usar esta misma cosa para que pensemos todo. Tú tienes 0,98 de activos corrientes y 1 de pasivo corriente. ¿Ya? ¿Cómo subes? Porque la única manera de que sea más de 1 es que el activo corriente sea mayor que 0,98, ¿cierto? Que sea 1, 1,2, una cosa así. Pero ¿cómo tú consigues que el activo corriente aumente? ¿Mm? ¿Alguien me puede decir eso, niñas y niños presentes? Vendiendo parte de los activos. Claro, muy bien, vendiendo parte de los activos, ¿no es cierto?, no corrientes. Porque acuérdate que la liquidez corriente es activo corriente dividido por pasivo corriente. O sea, los activos que tienen el corto plazo ahora, que son plata en el banco, en la tarjeta, personas que te deben, el valor del inventario, todo eso es valor de todo eso es activo corriente. Y los pasivos corrientes son todas las deudas, deuda a corto plazo que tienen. Entonces, tal como tú muy bien dices, la única manera de mejorar el activo corriente sería vender parte de los activos no corrientes. Parte de los activos no corrientes. Acordémonos que los activos no corrientes pueden ser activos fijos, activos móviles, ¿no es cierto? Puede ser una casa, una bodega, máquina, equipos, tractores, todos esos son activos. Entonces, una manera, la más rápida, ¿no es cierto?, podría ser lo que tú me dices, ¿no es cierto?, que es vender algún activo no corriente. Para los demás, ¿qué otra manera podría voy a entrar a dos chicos que están esperando. Al Tomás y a Sebastián. Ya. ¿De qué otra manera podríamos nosotros mejorar la liquidez corriente? Veamos esto es una división. Es activo corriente dividido por pasivo corriente. Ya vimos que una forma sería aumentar el activo corriente. ¿Qué otra forma más podría haber para nosotros mejorar el pasivo corriente? ¿A alguien se le ocurre, chicos? Tomás, ¿se te ocurre alguna cosa, Valeria? Una forma es vender parte de los activos no corrientes. Otra forma podría ser, porque lo que nosotros necesitamos es que entre plata constante y sonante, ¿cierto? Entre plata el activo corriente. Eso es lo que necesitamos. Podríamos, por ejemplo, aceptar un socio capitalista, como se dice, ¿cierto? Y que ese socio capitalista, supongamos que nosotros tenemos una empresa de venta, no sé, por 3 millones de pesos al mes, y entra un socio capitalista, lo invitamos nosotros, ¿no es cierto? Yo soy dueño de la cuestión y
y hacemos una sociedad, ¿cierto? Una sociedad de responsabilidad limitada, en que él pone 2 millones de pesos, por ejemplo, y él se hace dueño del 20% de la empresa. ¿Y qué hacemos con esos 2 millones de pesos que él entra, reales? Entra en un activo corriente. Y salgo de esa situación muy incómoda que es tener una liquidez corriente menor que 1. ¿No? Acuérdense que una liquidez negativa puede significar, normalmente significa la quiebra de una empresa. ¿No? La quiebra, porque no tiene dónde sacar plata para pagar las deudas. Entonces, se fijan ustedes que por eso que es importante esto que estamos viendo acá, ¿ya? Que esa es la importancia que tienen los ratios, ¿ya? Sirven para reflejar un número como el que estamos viendo recién, con la validez, me parece, 0,98, y 0,98 llega a la conclusión de que es un problema, porque estamos cerca de la quiebra, hay una desviación, entonces tenemos que tomar una decisión, porque eso tiene que ser corregido. Y la decisión puede ser vender activos no corrientes, activos fijos, ¿cierto? O también, por ejemplo, puede ser con la entrada de dinero fresco de un socio. ¿Ya? Ya. Ok. ¿Está claro? Chicos. Ya. Esto lo hemos visto hartas veces ya, ¿se acuerdan? Acá estoy repasando cosas, ya vimos, ¿no es cierto?, de dónde venimos, la importancia que tiene el balance del estado de resultados, la importancia que tiene el cálculo de los ratios, calcular la liquidez, deuda, rentabilidad y gestión, y después hacer un análisis financiero de la empresa. Esto es exactamente el trabajo 2. ¿Ven ustedes? Esto es exactamente el trabajo 2 que ustedes están realizando, que yo se los mostré como al comienzo del ramo. Pero se dan cuenta que esto es el trabajo que están haciendo ustedes, el trabajo 2. ¿Y eso sirve para qué? Para conocer el estado de situación de la empresa y sirve para presentar una evaluación de la empresa. ¿Ya? Esa es la historia. Y de que aquí para adelante la proyección financiera. Y este es el trabajo 3. El trabajo 3. El trabajo que tienen que hacer ahora. Este es el otro que ya lo terminaron ustedes, ya este es el del balance, estado de resultados y ratio. Este es el que están haciendo ahora. Entonces ahí ustedes tienen que identificar una inversión, ¿ya? Proyectarla en el caso normal y también el caso optimista y pesimista. Y al final va a salir de eso que ustedes van a saber cuál es el flujo de caja libre de la empresa. Es decir, cuánta plata tiene la empresa, cuánta plata le queda a la empresa después de haber pagado todas sus deudas. ¿Ya? Después de haber pagado todo. Entonces le queda una plata ahí, y esa plata ¿para qué la usa? Para repartirla entre los socios. La reparten entre los socios. Y pueden haber socios que la reinvierten, o sea, devuelven la plata a la empresa y así tienen más acciones, qué sé yo, o tienen más plata invertida. Y todo eso se hace ¿para qué? Para crecer, para planificar, ¿no es cierto? Para saber qué dinero disponible tengo y repartirlo a los socios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se trabajan los ratios? Consiste en comparar ratios, ¿ya? Del último año, que también... Mira, esto es lo que yo quería explicarle a ustedes acá, que lo van a ver en la memoria. Esto no me atreví yo a solicitarle que lo hicieran en el trabajo que ustedes ya terminaron, ya en el trabajo 2, para no enredarlos mucho. Pero normalmente yo tendría que haberle dado un caso, el caso maíz, por ejemplo, en el caso maíz. Yo tendría que haberle dado un caso a ustedes donde aparecieran datos no solamente de un año, sino que también del año anterior. ¿Ya? ¿Se fijan? De tal manera que ustedes con ese caso, que tendría que haber tenido unas 2 o 3 páginas, ustedes con esos datos podrían haber construido el balance, por ejemplo, de 2019 y el balance de 2020. Y el estado de resultados 2019 y el de 2020. Entonces, si eso hubiera sido así, ustedes habrían tenido que calcular ratios de liquidez, de endeudamiento, de gestión y rentabilidad, ratios para los 2 años.
Entonces, si ustedes tienen los ratios los 2 años, ahí pueden hacer un análisis mucho más completo. ¿Mm? Tomás Gallardo, ¿se entiende lo que estoy explicando? Sí, profe. De hecho, en el trabajo 2 como que le pedí ayuda a una compañera del semestre pasado como para que me guiara un poco con algunas dudas, así como a corto plazo que tenía. Y Ya. como que ella me dijo, pues qué raro que el profe no le haya puesto como datos del año anterior, porque a ella como que Ah, le había hecho a usted hacer como con el año anterior también. claro, claro. Sí, mira, pero está bien, ¿ah? Está bien. Lo que hiciste preguntarle, ahora pregúntame a mí también. Me puse celoso. Pregúntame a mí también. No, Oye, no, no, pues está profe, bien, que no está quería bien. No, molestarlo. sí, pues está bien, Era muy no. temprano. No, oye, yo estoy en el computador a las 7:30 de la mañana, así que no se preocupe con preguntarme. Pero mira, Bueno, bien, qué profe, bueno que te fijaste en. perdón. No, no, qué bueno que te fijaste en eso, porque es el trabajo que ustedes van a ver en la memoria. Pues en la memoria, o sea, perdón, en la empresa San Pedro, Santa Rita y Sodimac, ustedes van a tener que calcular los ratios para 2 años. ¿Viste? Entonces van a tener, por ejemplo, el ratio de liquidez del año 2019 y el ratio de liquidez del año 2020. Eso lo tienen que calcular ustedes. Entonces ahí van a poder hacer lo que se llama un análisis horizontal. Van a poder comparar ratios de una, entonces le va a ser re fácil a usted interpretar eso, ¿ya? O sea, claro, compararlo. O sea, en 2020 el ratio fue 1,22 y el 2019 fue 1,18. Subió. Entonces, ya, pero que subió, pero ¿por qué subió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que subió? Hubo más activos corrientes, hubo menos pasivos corrientes. Dentro de los activos corrientes tenían, digamos, eh, más inventario que en el 2020 para efecto de la liquidez ácida, o menos. ¿Te fijas? Entonces, eso va a pasar. Ahora en el trabajo 2 yo no lo hice así porque no quería enredarlo mucho. A mí lo que me interesaba que ustedes supieran, me interesa, que supieran qué son los ratios, o sea, que supieran, primero, trabajar con el balance, hacer un estado de resultados, definir los ratios e interpretarlos, para un año. Pero ahora ustedes están preparados para analizar los 2 años, que es lo que van a tener que hacer en la empresa San Pedro, Santa Rita y Sueña. Entonces, los ratios, consiste en comparar los ratios del último año con los ratios de años anteriores. En la memoria son 2 años nomás. O incluso con ratios, fíjense esto, de empresas de la misma industria para determinar la situación actual. O sea, San Pedro se compara con Santa Rita porque son empresas de la misma industria, son de la industria del vino. Y eso es lo que se llama benchmarking. ¿Ya? Este análisis de la comparación de los ratios del último año con el anterior, eso es análisis horizontal, análisis interno de la empresa, interno a la empresa. Y este otro es el benchmarking, cuando tú comparas los ratios tuyos con los de la otra empresa que es de la misma industria. ¿Ya? Katia, ¿está la Katia? Sí, profe. ¿Se entiende, Katia, lo que estoy explicando? Sí, profe, se entiende. ¿Tú eres de San Pedro, Santa Rita? Era San Pedro, creo. Sí, Ya, San Pedro. ya. ¿Esto? Ya. Entonces, eso ya ustedes ya lo manejan bien, ¿cierto? Bueno, ahí cuando se hace esto, lo que se hace en el fondo es emitir diagnóstico, o sea, ustedes ya con todo el trabajo que hicieron en el trabajo 2, ustedes pueden decir, pero tranquilamente, cuál es la salud financiera de la empresa con el trabajo 2. ¿Ya? Ya, ustedes tienen todas las herramientas ya para hacer balance, estado de resultados, calcular ratios e interpretar los ratios. Y esa es la salud financiera, es cómo está la salud de esa empresa. Entonces, esos datos, lo de la salud financiera, la evolución que ha habido entre un año y otro, son muy importantes para evaluar posteriormente tendencias, procurando incidir positivamente en el futuro próximo, o sea, la proyección financiera. Esto es lo que estaba conversando, me parece, con Sebastián en el bloque anterior, ¿no es cierto? De
¿En qué me baso yo para colocar un aumento del margen bruto? ¿Cierto? ¿De dónde saco ese número? ¿En qué porcentaje yo me baso para aumentar el margen bruto? ¿De 42% a cuánto? ¿A 50, a 60, a 44, a cuánto? Ya, esa información a usted, en casos reales, se la va a dar el conocimiento de la salud financiera. ¿Ya? La evolución de la liquidez en los últimos 2 años. Es decir, el crecimiento o decrecimiento de ratios. Y ahí van a tener elementos ustedes para hacer una proyección financiera muy, muy real. Ahora la proyección financiera que ustedes están haciendo para el trabajo 3 es una proyección que le hicimos sobre supuesto, sobre pura hipótesis, dato inventado, porque no había tiempo, no hay tiempo para explicarles más con un caso real. Aquí lo que normalmente, yo les he dicho a ustedes que este ramo, en las carreras que se dedican a finanzas, son 2 años, son 3, 4 semestres que están con esto. Empiezan como a tercer año, ya, ADF1, ADF2, ADF3, ADF4. ¿Ah? Pero acá no se puede hacer eso. Pero como les digo, yo estoy relativamente conforme con lo que hemos estado viendo, porque lo que interesa acá es tener el concepto de las cosas. ¿Ya? Y se acuerdan ustedes que yo le había dicho que hay un personaje en la empresa, en especial en las empresas grandes, que está el gerente financiero, o también se llama director financiero, que es distinto del gerente de operaciones, porque el director financiero se dedica a dirigir todo el manejo de las platas. Eso es finanzas, el manejo del dinero. Se dedica a seguir, ¿no es cierto?, el manejo del dinero. Entonces el director financiero es el encargado de eso, ¿ya? De hacer las relaciones numéricas, con ratios, ¿no es cierto?, y de interpretar los resultados, interpretar los ratios, ¿no es cierto?, en función de la actividad que tiene la empresa, para cada una de las actividades que tiene adentro, la organización y el control interno que tiene la empresa. ¿Ya? Bueno, y aquí esto lo va a pasar muy rápidamente. Estoy reforzando esto para el trabajo 3 y para el trabajo final, ¿no es cierto? Tenemos la liquidez, que ya ustedes saben de eso ya, liquidez hacia liquidez corriente, endeudamiento, la rentabilidad y la gestión. Estos son los 4 ámbitos en que se calculan ratios, ¿ya? De liquidez, de endeudamiento, de rentabilidad y de gestión. La liquidez, ¿ya? La liquidez ya sabemos que ratio que mide la capacidad de la empresa de generar dinero efectivo, ¿sí?, para cubrir las deudas que se vencen en corto plazo. Esto se lo recuerdo yo a la Katia, ¿cierto? Que, bueno, tú me lo dijiste un poco, ¿cierto? Esto es lo ratio, ¿ya? Es la capacidad para generar dinero efectivo, ¿no es cierto?, para pagar las deudas que tienes en efectivo en el corto plazo. O sea, en el fondo mide la capacidad de pago en efectivo que tiene la empresa. ¿Ya? Una empresa en que su liquidez en menos, o sea, 0,98 es una empresa que está al debe, empresa que no tiene nada, no tiene cómo funcionar. Por eso es que es tan grave el que haya una liquidez negativa o menor que 1. Por el contrario, cuanto más alto es el ratio de liquidez, o sea, mayor que 1, supongamos 1,4, es mayor la posibilidad de que la empresa pueda pagar sus deudas en corto plazo. Claro, si la liquidez es alta, de 1,30, si tú le vas a pedir un crédito al banco, el ejecutivo de cuenta, te va a decir, oiga, pero usted, ¿para qué está pidiendo plata si tiene una liquidez de 1,4? Es decir, si usted por cada 100 pesos que debe, tiene 140 en la caja. ¿Por qué no usa esos 40, ¿no es cierto? Porque usted me está pidiendo plata ¿para qué? ¿Un crédito para qué? Para invertir. Bueno, use eso, en vez de los 40, esos 35, ¿ya? Valeria, ¿se entiende lo que acabo de explicar? Sí, profesor. Ya, ¿te fijas que eso es? ¿Viste? O sea, cuando yo he explicado, si el ratio... A ti mismo te voy a preguntar, ¿es posible o tú crees que una empresa podría tener una liquidez corriente de 3,2?
De 3,2, eso es una que tiene harto activo corriente. Sí. Podría ser, no veo el por qué no. Ya, pero ¿qué te sugiere eso? ¿Qué significa 3,2? O sea, por cada peso que debes, tienes 3,2 Tiene 3,2 de activo corriente, de la activo caja. corriente. Ya, ¿y eso estaría Ujú. bien que sea así? O sea, no, no. Em, es que, y curiosamente esa pregunta me la había hecho, así que me sé la respuesta. Y es que me convendría reinvertirla o entregarla como a los inversionistas, porque es una alta liquidez. Claro, Eso. ya, pero espera un poquito. Ya, qué bueno que me diste esa respuesta. La primera está muy bien lo que me dijiste, que uno no puede, porque fíjate que 3,2 significa que por cada 1.000.000 de pesos que debes tú, tienes en activo corriente, o sea, en la caja y en el banco tienes 3.400.000. 3,4, ¿viste? ¿Me sigues? Entonces eso, tú tienes ahí 2.400.000 pesos que están subutilizados, que están subutilizados. Entonces, está muy bien lo que me estás diciendo tú, que esa plata podrías, tú me dijiste recién, reinvertirla, o sea, invertirla a lo mejor en comprar alguna máquina, alguna cosa para o colocar esa cantidad de plata más otra plata que le pida al banco para comprar algo, para hacer alguna inversión que te permita aumentar más aún la rentabilidad, ¿viste? Porque esos 2,4 millones que tiene ahí de más es como que lo tiene debajo del colchón. Y por último, la última decisión que podría hacer en el peor de los casos es tomar esos 2.400.000 pesos y ponerlo en un depósito a plazo. O en bueno, eso no da nada, porque es como tenerlo debajo del colchón, ponerlo en un fondo mutuo, ¿viste? Ya, eso está resuelto. Pero lo otro que me decías tú, es repartir entre los socios, no, eso sí que no. Eso sí que no, porque tú, pero qué bueno que me dijiste eso, ¿ah? Está bien. Pero ¿por qué no? Porque tú repartes eh, eh, digamos, dinero entre los socios, pero después de haber pagado todo. Es trabajo 3, por el trabajo 3 que estamos viendo. Después que tú hayas hecho, es el flujo de caja libre. Después de que tú hayas pagado todos tus costos directos, costos indirectos, deudas que tienes, ¿cierto? Intereses, depreciaciones, después de todo eso, si pagaste todo, no le debes a ningún proveedor nada, ya en un periodo determinado. Eso no se hace día a día, sino que se hace al año, una vez al año. Y a ti te queda una plata para que tus accionistas no se vayan. Y porque los accionistas son accionistas porque quieren recibir plata. ¿Viste? Para eso están los accionistas, quieren ganar. Entonces, después de haber pagado todo, esa plata que te quedó, el flujo de caja libre, FCL, esa plata es la que tú distribuyes, pero no la resta del activo corriente, o sea, perdón, la división del activo corriente dividido por el pasivo corriente. ¿Me entiendes? Eh, el flujo de caja libre es distinto A la a lo liquidez, que me claro. quedo. Claro, Ya. el flujo de caja libre en la última fila, es el resultado del trabajo 3, de que estoy explicando yo en el bloque anterior, recién. ¿Viste? Ujú. Para el caso normal, caso optimista, caso pesimista. Lo último que está abajo, eso se llama flujo de caja libre. Y el flujo de caja libre, después, eso que después le pagaste todo, no debes nada, ni tienes ningún compromiso, ni cercano, una vez al año, esa plata que te quedó es la plata que reparte entre los socios o entre los accionistas. ¿Ah? Y ahí los socios, los accionistas verán qué hacen con la plata. Los que tienen plata la reinvierten ahí mismo, en la misma empresa. Otros toman la plata y la gastan en sus cosas. Digo. Por ejemplo, mi suegra era accionista de, no sé, una cuestión, Metrogas, pero accionista, digo yo, no,
una de 1 millón de personas que son accionistas de una empresa grande. ¿Ah? No sé, tenía invertido, no sé, ponte tú 1 millón de pesos, ¿ya? En acciones, que debe ser como el 0,00 no sé cuánto por ciento. Y se hacía esta operación y al final a ella le llegaba un cheque a la casa, ponte tú, de 80 lucas. Y sigue siendo accionista, ¿te fijas? Y esas 80 lucas ella no las metió. Algunas veces creo que las reinvirtió, pero son 80 lucas que te llegan de un negocio y se lo gastaba, no sé, en chocolate se lo gastaba. ¿Viste? ¿Me entiendes el ejemplo? ¿Ah? Sí. Esa es la diferencia entre la liquidez y el flujo de caja libre. Gracias. Tomás Irigoyen, ¿estás siguiendo lo que estoy hablando? No, profesor, realmente con los perros ladrando. No escucho todo. Ya. ¿Y Katia, escuchaste algo? Sí, profe, sí escuché. ¿Y entendiste? Sí, profe, se entendió. Profe, yo tengo una duda. Ya, dime. Que usted dijo como que por cada activo corriente, o sea, por cada pasivo corriente, con el tema del 3.2 activo corriente se tenían respecto al pasivo corriente. Pero yo Claro. tenía la duda si eso era como, podía ser tan así real porque Ah, siento que igual es como muy... tienen mucha razón. Mira, qué bueno lo que me está diciendo. Si algún día usted en una empresa, no sé, por mediana o grande, cuando están calculando el ratio y le sale 3,2, está mal hecho el cálculo. ¿Ah? Mal hecho porque ninguna empresa tiene esta situación que estábamos viendo que tiene la plata bajo el colchón. ¿Se fijan? Normalmente la liquidez corriente están en torno al 1,2, 1,1, 1,18, 1,3, ponte tú. La Pero diferencia al final es pequeña, no es muy tan pequeña, grande. claro, por lo que estaba explicando, porque las empresas tienen su gerente financiero y él se da cuenta que no puede tener plata detenida y plata, o sea, dinero casi en efectivo, detenido. ¿Ah? Y eso pasa, ponte tú, la gente, los adultos mayores, no sé, la gente que tiene un sueldo, que le va bien, ponte tú, tiene una buena pensión, qué sé yo, ellos, no sé, hay gente que maneja hay gente así de clase media que maneja, no sé, en la cuenta corriente tiene siempre como 3.500.000 pesos, ¿entiendes? Y que gasta, no sé, 500 lucas al mes. Entonces, eso es muy propio de alguien que no hace estos cálculos, porque bueno, un adulto mayor ya, ¿viste? ¿Ah? Pero comparado con una persona que tiene un negocio, no puede darse el lujo de tener plata detenida, ¿cierto? ¿Ah? ¿Me entiendes? Pareciera que no, pero al final está perdiendo plata. Claro, claro, está perdiendo plata porque mira, hasta un depósito a plazo del Banco Estado te da un 2%, ¿viste? ¿Ah? El depósito a plazo al final es como guardar la plata bajo el colchón del banco. Exactamente, claro, claro. Claro, es lo mismo, es lo mismo. Bueno, hay gente que hace eso, no la guarda debajo del colchón porque por último está más segura en el banco, que no se la roben, ¿viste? Que no entre un ladrón y te robe la plata. Pero la gente lo que hace cuando no tiene el conocimiento ni los medios para poder ver e invertir en algo, o hay gente que de la edad de usted, un poquito más que usted, que tienen unos poquitos pesos, lo meten en la bolsa, compran acciones de algo, lo que hacen las personas, por ejemplo, sus papás a lo mejor, que no son adultos mayores todavía, ellos lo que hacen es meten la plata en un fondo mutuo, ¿ya? En un fondo mutuo. Y el fondo mutuo le da una más plata que ¿cómo se llama? Que lo que da en un depósito a plazo, ¿ya? Pero Profe, no tanto más tampoco, ¿ya?
Pero es mejor que meterlo en un depósito a plazo, pues, en un fondo Claro, mutuo. claro, claro. Ay, porque mi mamá estaba últimamente como guardando plata en un depósito a plazo y me decía como que el interés era muy bajo y yo como que le comenté lo que usted me estaba diciendo, porque el depósito a plazo igual no era tan conveniente, pero no me pescó. Claro. No, Pero ahora, pero coméntale, mira, averigua en los fondos mutuos, ¿viste? Y los fondos, lo que pasa es que los fondos mutuos tú tienes que comprometer algo, o sea, tú supongamos que quiere ahorrar, porque estamos hablando de ahorro, quiere ahorrar 1.000.000 de pesos, ¿cierto? O 2.000.000 de pesos quiere ahorrar, ¿ya? Y en el fondo mutuo tienes que comprometer tú que va a tener esos 2.000.000 por un periodo determinado, ¿no es cierto? Que no son un mes, 2 meses, sino que a veces un año, ponte tú. Y el fondo mutuo te ofrece un interés mayor, mucho mayor que el que te ofrece un depósito a plazo. Piensa tú que hay depósitos a plazo que no son, porque hay depósitos a plazo fijo y depósitos a plazo que no son fijos. Los depósitos a plazo fijo te dan un pelo más de interés, pero los depósitos a plazo que tú los puedes sacar cuando quieras, es que ahí el banco casi no te da ningún interés, porque el banco no sabe que tú puedes sacar la plata, no sé, pues, esta otra semana. muy incierto para el banco O mantener el dinero. claro, claro. Piensen ustedes que el banco gana ¿con qué? Gana con los intereses. ¿Ya? Porque el banco presta, mira, fíjense, el banco, vamos a suponer que una persona que está sentada en el escritorio, es un banco. ¿Y cuál es el negocio del banco? Es tener, que le quede plata al banco. Entonces el banco presta plata a los clientes, eso se llaman colocaciones. Colocaciones. ¿Ya? Eso se llaman colocaciones cuando el banco le presta plata a los clientes. Si tú le pides plata a un banco, ¿no es cierto? El banco te va a cobrar un 10%, dependiendo del rubro, dependiendo del plazo y dependiendo de la cantidad de plata. ¿Ya? Te va a cobrar un 10%, ponte tú, anual, tasa anual. Tú le pides 1.000.000 de pesos y el banco te va a cobrar 100 lucas al tiro por eso. ¿Ya? Es una colocación. Pero si tú mismo vas y depositas en el banco 1.000.000 de pesos, el banco te va a dar un 2%, por ejemplo, ¿ya? Cuando tú depositas plata. Entonces ahí está el negocio del banco, que es el 10% de lo que cobra menos el 2% de lo que recibe. ¿Te fijas? Ese 8% es el negocio del banco. ¿Se entiende lo que te estoy explicando? Sí, profe, claro. ¿Ah? Eso es. ¿Viste? Entonces, por eso, dile, no sé, a sus papás, no sé, abuelos, tíos, si alguno de ellos quiere ahorrar plata y no tiene el conocimiento y tiempo, no sé, o el riesgo de comprar acciones, vea un fondo mutuo. Porque el comprar acciones es un negocio riesgoso, porque tú te puedes ir al cielo o te puedes ir al subsuelo con esas acciones. Pero rentable en Imagínate. caso optimista, pues, ¿no? Claro, claro. Imagínese usted antes de la pandemia. Antes de la pandemia, LATAM o la línea aérea LATAM en Chile, eh, tú tenía acciones que la gente tenía acciones, las acciones tenían un valor, cada acción, vamos a poner un valor cualquiera, de 10 lucas. O sea, tú tenías 10 acciones de LAN y tenías 100 lucas metidas ahí, antes de la pandemia. Bueno, y un año después en pandemia, no sé, hace unos 6 meses atrás, esa acción que valía 10 lucas, valía, no sé, más o menos, esa fue la diferencia, 1.000 pesos, 1.000 pesos. O sea, tú pasaste de tener 100 lucas al otro día a tener 10 lucas nomás, ¿viste? Entonces es un riesgo. Y si eso tú lo comparas con que tú hubieras colocado la plata en un fondo mutuo, no te habría pasado con 10 pandemias, ¿entiendes? Porque sería la plata que se comprometió el fondo mutuo a pagarte y el banco también. ¿No? Entonces, todos los negocios, mientras más, o sea, tú ganas más plata, mucha plata, puedes ganar mucha plata, pero el negocio muy riesgoso. Y no pierdes ni un solo peso en un negocio cero riesgo, que es el banco, que es el depósito a plazo. Eso es la cosa. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Ya.
Bueno, y acá están los datos que sabemos, ¿no es cierto?, que ya ustedes conocen ya. Hay indicadores estáticos, ¿cierto?, que ya lo hemos visto. Vimos la liquidacia, vimos la liquidez corriente y hemos estado hablando de la importancia del activo corriente. Acordémonos que el activo corriente son el inventario, la caja, banco, toda la gente que te dé plata, todo eso es activo corriente, ¿ya? ¿Ya alguien se acuerda qué es lo que es el capital de trabajo? ¿Cómo se calcula el capital de trabajo? ¿Alguien se acuerda? ¿Mm? ¿Alguien se acuerda de eso, chicos? Esto, mira, liquidez corriente, activo corriente dividido por pasivo corriente, ¿cierto? Liquidez ácida, activo corriente dividido por pasivo corriente. Liquidez ácida es el activo corriente, pero que se le descuente el inventario, dividido por pasivo corriente. ¿Y el capital de trabajo qué será? Niñas, niños, ¿se acuerda alguien? ¿Mm? ¿Qué es capital de trabajo? Tomás Gallardo, Tomás Irigoyen, Katia. ¿Alguien me puede decir, chicos? Mira, el capital de trabajo es muy parecido a la liquidez corriente, por lo numerador y denominador, pero la relación es distinta. Liquidez corriente es activo corriente dividido por pasivo corriente. Y el capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente. ¿Ah? ¿Valeria se entiende? Mm, sí, sí, Sí. porque el capital de trabajo era el dinero que me quedaba para que o sea, el negocio funcionara, ¿cierto? Claro, claro. El dinero que tengo para operar o para trabajar. Por eso se llama capital de trabajo. El dinero que yo tengo para trabajar. Son los activos corrientes, toda la plata que yo tengo en banco, en la caja, en la plata que me den, menos la plata que debo, a corto plazo. ¿Ya? Eso es, pues, viste que su nombre lo indica. Capital de trabajo, el capital que yo tengo para operar. Pero la liquidez corriente no, es el rendimiento. O sea, por cada peso que debo, ¿cuánto activo corriente tengo? ¿Ya? Bueno, y a partir de eso, ¿cómo se llama? De estos indicadores estáticos, o sea, esos indicadores estáticos se calculan así porque están ahí, ¿no es cierto? Hay otros indicadores que miden la capacidad de pago. Fíjate, capacidad de pago. Y esos son indicadores dinámicos. Y acá está el flujo de caja que ustedes conocen, ¿no es cierto? Está la rotación de los activos corrientes, también es un ratio que se puede calcular. El ciclo operativo, rotación histórica. ¿Ya? Normalmente los que más se usan son estos indicadores estáticos y son estos dos, el flujo de caja y la rotación de los activos corrientes. ¿Mm? Ya, endeudamiento, solvencia, este ya lo hemos visto ya, ¿no es cierto? Cuando hablamos de endeudamiento, solvencia, estamos hablando acá, este ratio de endeudamiento y solvencia es muy similar a la liquidez corriente. La diferencia es que la liquidez corriente es a corto plazo, es el activo corriente dividido por el pasivo corriente, o sea, a corto plazo. Y la solvencia son todos los activos que yo tengo en el largo plazo dividido por todos los pasivos que tengo en el largo plazo. Eso es la solvencia o endeudamiento. Entonces, el endeudamiento mide la capacidad que tiene la empresa, la capacidad total que tiene la empresa para contraer deudas de corto y largo plazo, que le permitan financiar sus inversiones, por eso que de largo plazo, que le permitan financiar sus inversiones y operaciones con su propio capital. Es decir, este ratio de endeudamiento evalúa la capacidad de tener su deuda en función de su patrimonio. Esa es la diferencia que hay entre esos dos ratios. Por ejemplo, los altos ratios de endeudamiento
son buenos, o sea, cuando los ratios de endeudamiento son buenos, cuando la tasa de rendimiento de los activos totales supera el costo promedio de la financiación. Claro, ¿ya? Entonces, los ratios más importantes es el endeudamiento sobre los activos totales. Es decir, ¿cuál es mi deuda total en relación a todos los activos que tengo? ¿Ya? La relación entre el pasivo total y el activo total. La concentración del endeudamiento, bueno, ese es un ratio que yo no le incluí porque es más complejo, ¿ya? Pero este sí, el endeudamiento es leverage, ¿ya? Permite la proporción del patrimonio que está comprometido con proveedores o acreedores, es decir, del patrimonio que yo tengo, que está en el balance, ¿no es cierto? ¿Cuál es la relación que hay entre ese patrimonio con los acreedores o proveedores? O sea, del patrimonio que yo tengo, del patrimonio mío que no es deuda, ¿qué relación tiene con las deudas que tengo yo de proveedores o de acreedores, de gente a la que le debo plata? Y bueno, la rentabilidad, bueno, este es más fácil, ¿no es cierto? Este lo conocen ustedes bien, la rentabilidad de la empresa en el tiempo, es decir, determina su grado de sostenibilidad. Mide la utilidad en función de las ventas de la empresa en un periodo determinado, ¿ya? La rentabilidad es la utilidad de un negocio dividido por las ventas. Este lo van a ver, este es un ratio que ustedes lo van a tener que usar para el trabajo de San Pedro, Santa Rita y Sodimac, ¿no es cierto? Que es la utilidad, acuérdense que la utilidad, ¿dónde está el dato de la utilidad? Está en el estado de resultados. En la última fila, después que a las ventas se les cortó todo, se llega al final a utilidad neta o margen neto o ganancia neta. Esa utilidad, si ustedes la dividen por las ventas del mismo periodo, utilidad dividido por venta, esa es la rentabilidad. ¿Está Miguel? ¿Alguno de los Matías está? Chicos. No. ¿Alguien me puede decir si se entiende esto o no? De la rentabilidad. Yo entendí, profe. Ya. Sí, profesor. Ya, bien. ¿Ya? Se dan cuenta que, mira, esto es bien importante tenerlo en cuenta porque esto yo lo veo mucho en exámenes de grado, ¿no? De examen de grado, fíjate, de que hay una confusión. O sea, mucha gente cree que la utilidad es lo mismo que rentabilidad. ¿Ya? No es lo mismo. La utilidad es el margen que te queda al final. Pero la rentabilidad es la utilidad, el rendimiento de las ventas, es la utilidad dividido por las ventas. Eso es la rentabilidad de un negocio. O sea, por ejemplo, un negocio me renta 10%. Me renta 10%. ¿Ya? Significa eso que le queda como plata para él el 10% de las ventas. ¿Se dan cuenta? Eso significa cuando uno dice, ya, este negocio, ¿cuánto renta? Renta es un tipo de negocio X, ¿eh? No, esto es un negocio bueno, renta un 30%. Eso significa que todas las ventas, un 30% le queda, después de haber descontado todas las cosas, le queda como utilidad. ¿Eh? Y bueno, en este ratio, que es un ámbito de la rentabilidad, ¿no? Para que un negocio sea rentable y sostenible, se debe tener una buena administración de costo y gasto, con la finalidad que puedan convertirse en utilidad. Entonces, los más importantes estos son los ratios. ¿Profe? Sí, dime. Estaba acordándome de algo que vi en finanzas, pero quería como confirmarlo, que era que los costos de los activos no podía ser mayor que la tasa de rentabilidad. Los costos de los activos, el costo de los activos ya, ¿sí? No podía ser mayor que la tasa de rentabilidad de una Sí, por empresa. eso es cierto. Sí. Ah, ya. Porque Claro, al final... Ya, sí. No, es que estaba como que no estaba seguro, pero claro, quería sí, confirmar. sí, Gracias, no, profe. sí, eso está bien, claro, muy bien. Ya, y de acá se pueden, los ratios más importantes son el margen neto de utilidad, el margen bruto de utilidad, ¿ya? La rentabilidad del patrimonio, gasto, y los gastos, gastos, administración y ventas. Todos esos son ratios de rentabilidad.
Y de gestión, bueno, esto es la gestión de una empresa, ¿no es cierto? La eficiencia de la empresa, mide la capacidad de la empresa para administrar sus recursos, ¿ya? Y hay ratios para eso, ¿ya? Se centra en la relación que existe entre los costos de las materias primas y lo de los productos finales. La relación que hay entre los costos de las materias primas, ¿ya? El costo directo, ¿ya? Y el costo del producto total, que no solamente incluye el costo directo, sino que incluye el costo indirecto también, ¿ya? Entonces, el director financiero se mete en esto también, ¿ya? Perdón, a ver, no, acá me pasé por otro lado. Gestión de eficiencia, pero ahí. Ya. Entonces, importancia de los ratios, perdón, vamos a dar un ejemplo acá, de gestión financiera. Por ejemplo, que hay un ratio, mira, no me acuerdo bien la definición, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la rotación del inventario. ¿Cuántas veces al año se rota el inventario? Ese es un ratio clásico de gestión, de eficiencia. Una empresa no puede tener en su inventario, o sea, productos, guardados mucho tiempo, porque los productos que están en inventario tienen que venderse. Y si no se están vendiendo por cambio de temporada, por alguna razón, tienen que liquidarlos. Tienen que sacarlos para afuera y venderlos a un precio menor, de tal manera de poder venderlos, ¿ya? Es un ejemplo de un ratio de gestión, ¿ya? Por eso que dice acá, mide la capacidad de la empresa para administrar sus recursos, ¿ya? Bueno, en definitiva, los ratios son muy importantes, tal como estábamos hablando, para las decisiones financieras, ¿cierto? En un negocio horario, son súper importantes, porque facilitan la identificación de la fortaleza, de eficiencia y debilidad de la empresa, ¿eh? Si nosotros hacemos una buena interpretación de los ratios de una empresa, de un negocio horario, vamos a poder identificar bien cuáles son las fortalezas de esa empresa, cuáles son las debilidades y qué es lo que tiene que corregir, ¿eh? Entonces, la labor del director financiero va a ser que tiene que relacionar y evaluar esos ratios, y hacer conclusiones. Esas conclusiones, definiciones, tienen que ser eficaces, a tiempo, si oportunas, y eficaces, ¿no es cierto?, pensando en el futuro de la empresa. Acuérdense que el director financiero es el que planifica, el que hace proyecciones, ¿ya? Para eso está él. Por ejemplo, después de haber estudiado el comportamiento de desempeño de la empresa, podrá decidir, después que hizo todos estos cálculos de salud financiera, qué sé yo, él puede decidir en qué momento se pueden realizar inversiones, o si por el contrario, en vez de hacer inversiones, habría que solicitar alguna deuda, ¿no es cierto?, algún crédito para poder seguir creciendo. Pero el gerente financiero está contratado para eso, para hacer estudios que sean conducentes a una mayor rentabilidad de la empresa, a un mayor crecimiento de la empresa. Bueno, a nivel contable, ¿no es cierto?, los ratios contribuyen al mejoramiento de la contabilidad financiera, también se va eso, mucho para eso, ¿ya? Fomentan el análisis de los momentos financieros y permiten al gerente financiero hacer diagnóstico o tendencias, o sea, hablar sobre el futuro de la empresa, pensando en efectos positivos o negativos, ¿no es cierto?, en el corto, mediano y largo plazo. La mayor utilidad de los ratios financieros es para ayudar a tomar buenas decisiones contables. ¿Ahí? Para eso los ratios sirven para eso, para determinar la solvencia, evaluar el rendimiento, establecer capital de liquidez, conocer el retorno de la inversión, conocer la capacidad de pago de las deudas, para las deudas y contar la organización con la competencia, para el benchmark. Todo esto es labor del gerente financiero. Eso, chicos. ¿Alguna opinión sobre esto, mis estimados? Catalina, ¿ha estado poniendo atención o ha estado ocupadita en otra cosa, Catalina? Sí, tomé atención, de hecho tengo una duda. Ya, bien. Con respecto al trabajo final, usted dijo que había que comparar con empresas, pero en Sodimac, ¿con qué empresa tendríamos que comparar? Ah, buena cosa. Mira, te pido que averigües. Claro, porque en las viñas está fácil, ¿ya?
Pero mira, ¿sabes tú qué? Es que me gustaría que ustedes mismos definieran. Y si no están seguras, mándame un correo y me lo dicen. Tienen que ubicar una empresa. Primero que nada, tienen que saber bien lo que es Sodimac. ¿Ah? Saber bien lo que es Sodimac. ¿Cuál es el objeto social de Sodimac? ¿Ya? Y anda a cualquier navegador, pues. Ahí va a ver tú qué es lo que está haciendo Sodimac, ¿no es cierto? Su objeto social, a qué se dedica, ¿ah? ¿Qué vende? ¿Ya? Y ubicar una otra, pues. Y hay varias, pues. Hay varias otras empresas que son como Sodimac. Entonces, Catalina, yo sé que no es justo para el grupo de ustedes, pero es que te pido por favor que traten de averiguarlo ustedes. Hay un montón de otras empresas que venden lo mismo que Sodimac, pero que no son del grupo Sodimac, son de otro grupo. ¿Ya? Ya, profe, pero en esa empresa también está disponible todos los datos. Ah, sí, pues, sí. Sí. Ah, ya. Yo entonces voy a ¿No? buscar y le mando el correo. Eso, ¿no? Pero averigua y pregúntame, ¿ya? Ya, Yo te ayudo. ya. Ahora, obviamente, en las dos viñas es más fácil porque son empresas que incluso, no sé, pues ahí no debo ni decirlo esto, a lo mejor si tú colocas benchmarking, San Pedro Santa Rita, sale, ¿viste? En esta no, pero les va a servir al grupo a ustedes. No cuesta nada, va a estar ahí 15 minutos interneteando, navegando y ahí va a encontrar, ¿ya? Y te va a servir para conocer bien cuál es el objeto social de Sodimac. ¿Ya? Ya, profe. Ya, Gracias. chicos. Ya, entonces hasta más ratito, hasta las 5. ¿Ya? Ya, profe. Ya, chicos, hasta más rato.